En el umbral del desierto, donde los ecos de la historia parecen dormidos bajo capas de arena, la Gran Pirámide se alza como un enigma concentrado. Sus miles de bloques de piedra respiran una quietud que desarma certezas y despierta preguntas que no pueden ser silenciadas. ¿Qué ocurre cuando la visión oficial del mundo se enfrenta a un silencio tan profundo que parece contener una historia opuesta? La escena se abre con un detalle que parece simple y a la vez infinito: 2,3 millones de bloques de piedra apilados en una forma monumental. Pero lo más perturbador no es la magnitud, sino lo que no se encuentra entre ellos. No hay momias, no hay ajuar funerario, no hay glifo que indique un rito de separación entre la vida y la muerte. El vacío resulta más cargado que cualquier tesoro, un vacío que habla de otra función, de otro propósito que no cabe en los libros de texto que hemos heredado. Imagina por un instante la pirámide desde dentro hacia afuera: campos geométricos, vasos comunicantes de energía que laten bajo la inercia de la roca. Observa las paredes lisas, la precisión que parece susurrar que cada bloque fue colocado con un objetivo que trasciende la simple tumba. Cada vista, cada cara, cada borde, transmite una idea de ingeniería que desafía la imaginación. Si la muerte fue el tema obligado de la gran mayoría de tumbas antiguas, aquí la narrativa cambia, se invierte. Y de algún modo se revela una intención distinta, una maquinaria, una máquina gigante que respira a través de patios, cámaras y conductos, que respira en silencio mientras la historia lo llama sepulcro. ¿Qué significa que un edificio tan majestuoso no contenga lo que la tradición exige? ¿Qué pesa más, el relato que nos cuentan o la evidencia que, a veces, pisa los talones de ese relato y parece esconder una verdad que no quiere mostrarse? La respuesta podría no caber en una sola línea de texto. Sin embargo, hay una observación que no admite réplica: la ausencia de signos de una muerte ritualizada no es un accidente, sino un dato que fuerza la duda y empuja la imaginación hacia horizontes menos confortables. Si la pirámide fue concebida como un foco, una fuente de energía, ¿habrá sido concebida para algo tan distinto de la tumba como la vida lo es de la oscuridad? A lo largo de esta conversación, vamos a mantener una voz que vibra en la frontera entre la tradición y la hipótesis, entre el asombro y la prudencia. No se trata de negar lo que sabemos, sino de abrir una ventana a lo que la ciencia y la imaginación pueden describir cuando se atreven a mirar más allá de las paredes. Las preguntas que surgen en este primer acto no buscan cerrar un debate, sino encender uno. ¿Qué otras funciones podría cumplir una estructura como la Gran Pirámide si la energía fuera su lenguaje principal? La posibilidad de ver la pirámide como una máquina viva no es un capricho de la curiosidad, es un ejercicio que invita a evaluar cada detalle con un ojo nuevo. Las paredes, las proporciones, la orientación, la escala, todo podría estar diseñado para optimizar una condición energética específica, para canalizar vibraciones, para concentrar fuerzas, para sostener una forma que, en su interior, podría colaborar con una fuente de poder que no depende de la materia visible, sino de una interacción entre materiales, geometría y entorno. Si hay una verdad que podemos sostener sin perder la cabeza, es que el misterio no se resolverá con convicción ciega, sino con pruebas que resistan el escrutinio y con una narración que permita al oyente sentir el peso de cada posibilidad. Este capítulo inaugural no pretende asentarse como una afirmación cerrada, sino como una invitación a escuchar, a mirar y a dudar con la serenidad que exige el silencio de la roca. La Gran Pirámide, desde la mirada de umbral arcaico, se revela como un umbral, una puerta que no se abre hacia una tumba, sino hacia un mapa energético que podría haber sido concebido para encender una civilización entera. ¿Y si ese mapa existiera, qué haríamos con él? ¿Qué diría sobre nosotros, sobre nuestras preguntas, sobre la forma en que entendemos el progreso cuando el progreso se oculta bajo capas de piedra? En resumen, el primer acto nos coloca frente a un enigma que no quiere morir entre las páginas de un libro: la desaparición de la tumba como figura central y la aparición de una función que podría reescribir la narrativa de la Gran Pirámide. El silencio de las momias, el inevitable vacío de lo funerario, se transforman en una señal. La historia que hemos aceptado podría estar incompleta. Podría ser una versión que quiere seguir siendo leída en voz baja, con una vela encendida y con la mente despierta. Antes de avanzar, respiremos juntos este descubrimiento y permitamos que la ambigüedad nos guíe. ¿Qué significa para cada uno de nosotros encontrar una pregunta sin respuesta en el centro de una de las maravillas del mundo? ¿Qué otras pistas esperan en las sombras de las canteras, en los diagramas latentes de la geometría o en las cicatrices de las paredes que el tiempo ha dejado intactas? Solo el silencio de la piedra sabe cuánto peso tiene una duda sostenida.
Y solo la curiosidad puede convertir ese peso en la chispa de un nuevo viaje. La idea que guía este capítulo nace en la frontera entre lo aceptado y lo cuestionado. La historia oficial de la Gran Pirámide nos presenta un milenario monumento funerario, pero aquí escuchamos otra voz susurrando desde las grietas de la roca. ¿Y si, en lugar de un ataúd de piedra, estuviera instalada una central geomecánica diseñada para generar energía de una forma que aún no comprendemos del todo? Cerramos los ojos y dejamos que el peso de la imaginación vuelva a la superficie. 2 millones de bloques, una geometría que parece respirar, la orientación hacia el norte real como una línea de carga eléctrica. Ese conjunto de decisiones, tomadas hace milenios, podría haber obedecido a un plan de energía más que a una necesidad de preservar una tumba. Este capítulo no intenta demostrarlo de golpe, sino sembrar dudas que acompañen al oyente como un rayo de luna que recorre la piedra. La clave está en mirar la pirámide desde el punto de vista de un sistema. No como una obra aislada, sino como un nodo dentro de una red de fuerzas que aún nos resulta extraña. Si la función primaria fuera la acumulación y distribución de energía, cada parte tendría un rol específico, la base como una plataforma de captación, las cámaras internas como cámaras de resonancia, y la punta como un punto de liberación. Esta lectura exige abandonar la certeza cómoda y abrazar una hipótesis que, por radical que parezca, puede sostenerse con observaciones mínimas y razonamientos lógicos. La visión de una central geomecánica propone una pregunta esencial: ¿qué evidencia podría sostener tal afirmación sin depender de la interpretación de un mito? En primer lugar, la ausencia de objetos funerarios, de jeroglíficos que narren una ceremonia de muerte preparada para un rey o un dios, ya no es un vacío, es una mutación de significado. En segundo lugar, la simetría, la relación entre altura, ancho y profundidad, sugiere una intención que podría ir más allá de lo humano en su concepción. Y, tercero, la durabilidad de la estructura, la manera en que la piedra se mantiene sin fallas aparentes durante milenios, podría ser un testigo de una tecnología que maneja poderes que solemos llamar físicos, pero que tal vez eran parte de una gramática de energía. A lo largo de nuestras exploraciones, la hipótesis de una máquina concebida para generar energía aparece no como una herejía, sino como una pregunta metodológica: ¿qué tipo de pruebas buscaría una civilización para demostrar que su mundo funciona de una manera que parece invisible para nosotros? Imaginemos entonces 3 líneas de evidencia que podrían sostener la tesis. Primero, señales de interacción con el entorno que no encajan en un marco ritual, marcas, desgaste, asimetrías que revelan rutas de flujo, huecos que podrían actuar como conductos. Segundo, una correlación entre geometría y propiedades de materiales que sugiera una función eléctrica o magnética, más allá de la simple estética. Tercero, registros o indicios de pruebas que se hubieran realizado para estudiar la respuesta de la estructura ante estímulos, ya fuera en forma de cálculos o de experimentos de campo. Estas líneas no prueban por sí solas una central, pero abren la puerta a una lectura que acepte la posibilidad sin forzar la interpretación. Este capítulo no pretende convertir la hipótesis en verdad, sino hacer lo que hace la verdadera investigación: mover la conversación hacia territorios menos transitados y más desafiantes. Si la Gran Pirámide fuera una máquina, sería una máquina cuya energía no se mide en lámparas o motores visibles, sino en movimientos invisibles que se esconden entre las paredes y el aire. La pregunta clave, entonces, se transforma en un escenario. ¿Qué significa para una civilización controlar una energía que no se ve pero que puede sentirse en la vibración del suelo, en la resonancia de las paredes, en el silencio que parece guardar una frecuencia precisa? La voz de este capítulo se mantiene en un tono vigilante, sin cesar de invitar a la duda. No se trata de negar lo que sabemos, sino de observar cómo la evidencia, por mínima que parezca, puede sugerir un relato distinto. Si el plano de la pirámide es un diagrama de flujo, cada cámara podría ser un nodo con una función particular. La cámara de la reina podría actuar como un reactor químico ondeante, la gran galería como un banco de resonadores y la cámara del rey como un generador que transforma vibraciones en energía utilizable. La idea es que la estructura, tratada como un todo, ofrece una armonía que podría sostener una fuente de poder capaz de viajar sin cables a través del entorno, a través del astro nocturno que nos observa. La invitación para el oyente es doble. Por un lado, mantenerse en la posibilidad, sin clausurar la investigación. Por otro, evaluar críticamente cada afirmación con una mente abierta pero rigurosa. En un mundo que ha aprendido a medir con instrumentos modernos,
¿Qué significa estudiar una máquina del pasado que podría haber trabajado con principios que aún no comprendemos por completo? Este capítulo propone un equilibrio entre asombro y escepticismo, entre la curiosidad que pregunta y la prudencia que verifica. Si hay una conclusión provisional que podemos sostener, es que la lectura de la pirámide como una máquina de energía no es una negación de la historia, sino una ampliación de su alcance. Una pregunta que podría redefinir lo que entendemos por tecnología arcaica y por la relación entre la tecnología y la forma. Este es el núcleo de la tesis de la máquina, no un milagro imposible, sino una posibilidad que invita a repensar lo que llamamos progreso cuando parece oculto en una roca milenaria. Al cerrar este capítulo, cada idea queda en el aire como una chispa contenida. La pregunta persiste: ¿qué ocurriría si la Gran Pirámide fuera, en efecto, una fuente de energía que aún no hemos aprendido a leer? Si esa lectura fuera cierta, ¿qué implicaciones tendría para nuestra historia y para nuestro modo de comprender la electricidad, la materia y la evolución de las civilizaciones? Mantengamos el curso con calma, permitiendo que las preguntas sean las que guíen el camino y que la posibilidad de lo imposible siga brillando en la penumbra de la prueba. En la siguiente entrega, nos adentraremos en la piel de la pirámide para examinar los signos de una ingeniería que parece desafiar las leyes conocidas, y para escuchar, entre la materia y la geometría, el eco de una máquina que podría haber estado viva. La exploración de las canteras de Asuán abre un túnel de sensaciones que va más allá de la geometría. La piedra, dura como un silencio antiguo, guarda huellas de una mano que parecía conocer cada fibra de su dureza. En este capítulo nos preguntamos si el cobre, al ser empleado como herramienta básica, podría haber marcado la pauta para una precisión que trasciende lo humano. Cerramos los ojos y pensamos en la maquinaria que podría haber permitido un corte tan limpio. Se dice que la escala de Mohs sitúa el granito en un nivel que desafía las herramientas de cobre de la época. Si esas afirmaciones son ciertas, la Gran Pirámide no sería simplemente un monumento, sino una demostración de una ingeniería que podría haber usado principios diferentes para enfrentar la dureza de la piedra. ¿Qué significa cuando la piedra respira bajo una técnica que no se sostiene en el filo, sino en el control de fuerzas que no vemos? Cada encuentro con las marcas de sierras circulares encuentra su eco en una música de superficie. Hélices grabadas, surcos paralelos, líneas que parecen respirar con el ritmo de una máquina invisible. La evidencia deja una pregunta en la boca del oyente: ¿quién imaginó un método para desbastar granito tan perfectamente? ¿Y si la respuesta fuera que la idea de cortar la piedra con cobre ya contenía la semilla de una tecnología más amplia? ¿Qué otros conflictos de conocimiento se esconden en esas llanuras de roca? El relato no se detiene en la belleza de la técnica, sino que se asoma a su limitación. Las herramientas de cobre dejan huellas, sí, pero las marcas no se sostienen como pruebas concluyentes, son piezas de un rompecabezas que aún carece de una encuadernación. Podemos inferir que hubo un método revolucionario, pero la pregunta persiste: ¿fue ese método suficiente para sostener una función energética? En la atmósfera de esta hipótesis, cada hallazgo se convierte en una chispa que deben vigilar cuidadosamente, evitando incendiar explicaciones prematuras. La precisión no es solo un número, es una promesa de posibilidad. Si la base de la pirámide se alinea con una exactitud que parece desafiar el tiempo, es razonable imaginar que la técnica pudo haber evolucionado en silencio, a partir de principios que hoy solo sospechamos. La pregunta que guía este tramo no es si los antiguos sabían cortar, sino si podrían haber concebido una secuencia de operaciones que, al final, sirviera a una misión energética mayor que la construcción en sí. A partir de este punto, el capítulo se detiene en una intersección entre experiencia práctica y especulación. Vemos los límites y las habilidades de la mano humana, pero también contemplamos la posibilidad de herramientas que ya no existen, o métodos que no dejaron registro. El cobre, ese metal que parece tan humilde, podría haber sido el primer indicio de una tecnología capaz de transformar fuerzas en energía. ¿Y si esa energía se manifestara no como chispas visibles sino como configuraciones sutiles de campo? Entonces cada corte sería un acto de sintonización con una melodía que late bajo la roca. La historia oficial reduce el corte del granito a un simple hecho técnico. Este capítulo propone una lectura que amplía la mirada. La pirámide podría haber sido una orquesta de materiales, una sinfonía de dureza y precisión que solo cobra sentido cuando la interpretamos como un sistema. En esa interpretación, el corte no es solo una tarea de geometría, sino un paso hacia una concepción de energía que, si existe, podría haber sido el motor de una máquina que ni siquiera podemos imaginar plenamente. ¿Qué implica asumir esa visión?
Implica abrazar la incertidumbre sin perder el rumbo, mantener la humildad ante un pasado que quizá ya sabía mucho más de lo que pensamos. Al mirar hacia la salida de este tramo, la memoria de las canteras se convierte en una invitación a escuchar. ¿Qué voces quedaron fuera de la roca y qué mensaje podría estar esperando ser descifrado en los surcos? Este capítulo no cierra ninguna puerta, sino que abre una nueva ventana a la posibilidad de entender el granito con ojos que no temen a lo desconocido. Si el cobre dejó su firma en la historia de la pirámide, esa firma podría ser la pista más velada de una geometría energética que necesita ser leída con paciencia y con un oído atento a los susurros de la piedra. La base de la pirámide se revela como una paleta de medidas precisas, una coreografía de caras que encajan con una exactitud que parece desafiar el paso del tiempo. Al mirar la distribución de peso y la orientación hacia el norte real, se levanta una pregunta que no admite respuestas fáciles. ¿Cómo lograron una cohesión tan estrecha entre bloques tan pesados, sin las herramientas modernas que damos por sentadas? Sentimos la presión de esas preguntas en el aire, como si cada respiración fuera una comprobación de la realidad que creemos. La precisión, lejos de ser un capricho, aparece como una promesa. La pirámide no es un amasijo de piedras, sino un sistema con reglas internas. Si la base está nivelada con un error de milímetros, ¿qué significa eso para un proyecto que exige que todo el entramado permanezca intacto durante milenios? Este detalle, pequeño en apariencia, es un sello de diseño que exige una explicación que vaya más allá de la mano que ajustó una cuadra de piedra. ¿Fue la calibración un arte secreto, transmitido en tablillas que no hemos decodificado? ¿O una intuición colectiva que emergió de siglos de experiencia en trabajos de gran escala? La orientación hacia el norte real añade otra capa a la cuestión. No es un capricho astronómico, sino una decisión que podría haber optimizado la interacción entre la estructura y el entorno. Si cada cara y cada borde fueron concebidos para canalizar energías o influencias, la exactitud de la alineación podría ser la clave de una función que aún no entendemos. Aquí, la historia oficial se distiende para dejar espacio a una historia paralela, una narrativa en la que la geometría sirve como medio para un fin energético, en la que la orientación funciona como una especie de antena terrestre que convoca resonancias ocultas. Pero la precisión no libera a la pirámide de la duda. ¿Qué significa, en un mundo sin máquinas modernas, lograr un conjunto de componentes que resisten al desgaste, al agua, a la vibración del tiempo? Una posibilidad es que existiera un método de medición que no depende de la visión actual, un sistema de referencia que permitía a artesanos y científicos de la época trabajar con una precisión que a ojos modernos parece milagrosa. Otra posibilidad es que la piedra haya sido tratada con técnicas que hoy no comprendemos plenamente, que alteraron ligeramente las propiedades de las interfaces entre bloques para lograr una unión más sólida. Cualquiera de estas explicaciones no niega la otra, las dos podrían coexistir, formando una coreografía de saberes que se entrelazan para sostener una maquinaria de piedra. A lo largo de este tramo, escuchamos el eco de voces antiguas que no dejaron sus manuales para nuestra curiosidad. Si la precisión de la pirámide fue resultado de un saber compartido entre canteros, escultores y astrónomos, entonces cada decisión de diseño podría haber sido una evidencia de una cultura que entendía la materia de forma diferente. El paisaje de canteras y herramientas ya no es simplemente un archivo de objetos, es un laboratorio potencial donde la geometría se prueba contra la realidad, y la realidad responde con signos que todavía estamos aprendiendo a interpretar. El cobre, la piedra y el aire toman un papel más ambiguo, no son meros materiales, sino participantes de una conversación entre humanos y fuerzas que superan la escala de lo visible. La narrativa que emergen de estas observaciones no busca imponer una certeza narrativa, sino tejer una lectura que mantiene la duda como un motor. Si la pirámide fue diseñada para sostener una función energética, la precisión de su construcción podría ser la prueba de una intención que ha sido cuidadosamente guardada en silencio. Cada cara perfectamente cortada, cada borde que parece haber sido ajustado con paciencia de artesano, es una señal de una planificación que no admite improvisación. Pero esta certeza no llega en un estallido, sino como un susurro que se repite a lo largo de los siglos. La tecnología de aquellos constructores no fue un simple logro de habilidad, fue una visión que unía cálculo, intuición y un profundo respeto por las leyes de la naturaleza que ellos sentían de modo distinto al nuestro. Al mirar hacia la salida de este capítulo, la pregunta persiste en el silencio de la roca. ¿Qué sensaciones producen estas evidencias? ¿Es posible que la precisión y la durabilidad sean la firma de un proyecto destinado a una función que todavía no podemos medir con nuestras herramientas modernas?
Este capítulo sugiere que la respuesta podría residir en la lectura de la pirámide no como un monumento aislado, sino como una página de un libro mucho más amplio sobre el uso de la materia y la vibración. Si el cobre dejó su marca como herramienta de precisión, podría haber dejado también un legado de procedimientos que integran técnica y energía de una forma que apenas comenzamos a comprender. En la penumbra de la historia, la precisión de hierro y piedra nos invita a escuchar de nuevo a la roca, para entender que cada detalle podría ser una pista de un diseño mayor y más audaz de lo que suponemos. El capítulo que sigue se asienta sobre la idea de que la gran arquitectura de la pirámide no es solo un conjunto de piezas, sino un lenguaje en expansión. Cada bloque parece hablar con su vecino a través de una gramática de peso, volumen y contacto. En estas páginas exploramos cómo un diálogo de superficies podría haber creado puentes entre la materia y una energía que aún no hemos comprendido del todo. La exploración continúa con una propuesta, que las ceremonias y las prácticas de cantería no eran únicamente rituales estéticos, sino ejercicios de calibración que iban mucho más allá de la construcción. Si cada corte, cada unión, cada hueco, fue pensado para optimizar una resonancia, entonces la pirámide funciona como un oráculo de la física escondida. En este marco, el silencio de la roca se convierte en una forma de lenguaje que revela pautas, ritmos y frecuencias que el ojo no alcanza a registrar. Cuando pensamos en puentes entre roca y silencio, imaginamos una red de efectos que trasciende la vista. Las vibraciones, las microdesalineaciones y las microdeformaciones que se acumulan con el tiempo podrían haber sido cuidadosamente gestionadas para evitar pérdidas de energía. En otras palabras, la forma de la pirámide podría ser una arquitectura de control de energía, donde cada detalle, por mínimo que parezca, sirve para sostener un campo que no vemos pero que podría estar presente en cada respiración del entorno. Este capítulo propone que la precisión no sea solo hidráulica o geométrica, sino una forma de orquestación que mantiene un equilibrio entre fuerzas que tienden a dispersarse y una energía que tiende a concentrarse. La historia que emerge de estas ideas no pretende desmentir la evidencia anterior, sino complementarla. Si la pirámide fue concebida como un sistema de transmisión de energía, entonces el diseño de sus caras, la colocación de sus cámaras y la longitud de sus corredores pueden ser interpretados como piezas de un mapa que guía la circulación de una influencia sutil. Este mapa no ofrece respuestas rápidas, solicita paciencia, lectura atenta y una escucha disciplinada. Cada surco, cada borde, cada hueco podría haber sido un punto de calibración que afina la interacción entre la masa y el entorno, entre el peso de la roca y la vibración del aire que la rodea. A través de estas hipótesis, la narrativa se abre a la posibilidad de que existan tradiciones de conocimiento que hoy no reconocemos como ciencia, pero que funcionaban con principios análogos a los de la medición y la resonancia. Si el cobre y la piedra cooperan en un juego de fuerzas, quizá exista una forma de lectura que nos permita ver cómo un paisaje se transforma cuando se le aplica una orientación consciente de la energía. En este sentido, el capítulo invita a trazar puentes entre lo tangible y lo intuido, entre lo visible y lo no visto, para mostrar que la Gran Pirámide podría ser más que un monumento. Podría ser una máquina conceptual para entender la relación entre materia y energía. Al concluir este tramo, la intención es dejar al lector con una pregunta abierta que funcione como brújula. ¿Qué significa aceptar que la ingeniería ancestral pudo haber incorporado dinámicas de energía que hoy tratamos como teorías emergentes? Si hay una certeza posible, es que los constructores no veían la roca como un obstáculo, sino como un terreno de experimentación y descubrimiento. En esa visión, cada paso que da la investigación debe ir acompañado de una escucha atenta a la roca, una atención a las señales mínimas y un compromiso con la humildad ante la inmensidad de lo desconocido. Este capítulo concluye con la idea de que puentes entre roca y silencio no son meras metáforas. Son posibles rutas hacia un entendimiento más profundo de cómo la materia y la energía pueden dialogar a través de la mano humana y el tiempo. La memoria de la roca se presenta como un archivo vivo que respira bajo las superficies. Cada trazo, cada desgaste, cada pequeña interrupción en la cara de un bloque parece guardar una historia de procesos que ya no pueden reproducirse, o quizás solo pueden revelarse en condiciones distintas. En este capítulo exploramos la idea de que la pirámide funciona como un registro dinámico, un museo de energías que fluyen a través del tiempo y la materia, dejando huellas que no son puramente físicas sino también temporales. La cuestión central es si la memoria de la piedra es capaz de conservar patrones de energía que, en algún momento, fueron activados por manos humanas y por fuerzas naturales entrelazadas. Si cada interacción entre bloques deja una marca,
Podríamos leer esas marcas como si fueran una partitura de un concierto antiguo donde la energía se movía en un compás que nosotros apenas logramos oír. Este enfoque invita a escuchar no solo con los ojos sino con una sensibilidad que intuye la presencia de ritmos ocultos en la escena material. Al mirarlo desde la distancia de varios milenios, el conjunto de la pirámide parece una biblioteca de sonido y presión. Las cámaras interiores, los pasillos y las cámaras de vida y de almacenamiento podrían haber sido configurados para conservar no objetos valiosos sino vibraciones que se sostienen entre la piedra y el aire. Si aceptamos esa lectura, cada crujido o cambio de tono en la estructura podría interpretarse como una anotación en un manual de resonancias, una guía de cómo la materia responde a ciertas frecuencias en un marco que no es audible para el oído común. El capítulo propone que la memoria no es estática, sino un proceso continuo de mantención y ajuste. Si la pirámide recibió, afinó y liberó ciertas energías, entonces la interacción entre la geometría y la piedra podría haber creado un estado estable, una especie de equilibrio que permanece, pese a la erosión y al desgaste. En este marco, la precisión de las medidas no solo cumple una función práctica, también actúa como un ritual de conservación de energía a lo largo de las edades. Este enfoque ofrece una interpretación que no niega lo tangible, sino que añade una capa de significado que convierte a la pirámide en una especie de dispositivo de memoria, capaz de recordar un conjunto de condiciones que existieron en un pasado remoto. La memoria en piedra también nos sitúa frente a la cuestión de la temporalidad. ¿Qué significa que una estructura conserve un modo de operar durante milenios? La respuesta podría residir en una simbiosis entre lo humano y lo no humano, entre la ingeniería y las condiciones ambientales que la rodean. Si la intención fue preservar un flujo de energías, es plausible que la geometría y la composición de la roca hayan colaborado para mantener ese flujo en un estado compatible con el entorno. En este sentido, cada capa de material, cada unión y cada junta, podrían trabajar como componentes de un sistema que, sin necesidad de motores visibles, mantiene una conversación constante con el mundo exterior. Este capítulo no pretende dictar una conclusión cerrada, sino abrir un canal de lectura. La memoria en piedra podría ser una invitación a repensar la relación entre arte y técnica, entre simbolismo y física, entre lo que se ve y lo que puede sentirse. Si la Gran Pirámide fue diseñada para almacenar y transmitir energías, entonces cada elemento, por mínimo que parezca, funciona como una nota de esa melodía. La lectura de estas notas exige paciencia, una escucha afinada y una humildad que nos permita aceptar que quizá nunca comprenderemos por completo la totalidad del sistema, pero sí podemos aproximarnos a su ritmo y a su propósito subyacente. Al cerrar este tramo, la pregunta que permanece es si la memoria de la piedra nos invita a mirar el pasado como un laboratorio de posibilidades abiertas. ¿Qué secretos podrían revelarse si aprendemos a escuchar más allá de la superficie, a detectar cambios sutiles en el tono y la intensidad de las paredes? Este capítulo propone que la memoria en la roca no es una reliquia estática, sino una invitación a una lectura en curso, una conversación entre voces que han sobrevivido al avance de los siglos y que, de alguna manera, siguen susurrando para quienes están dispuestos a escuchar. La oscuridad que envuelve las grandes alturas de la pirámide guarda una voz que no se escucha con el oído, sino con la intuición de quien pregunta. En este capítulo exploramos cómo la geometría, más que una mera forma, podría constituir una gramática que habla en silencio cuando las condiciones cambian. Si cada cara y cada borde de la estructura funcionan como signos, entonces la geometría podría la manera en la que la roca transmite información a lo largo de siglos. Este concepto se desplaza de una lectura estática a una lectura dinámica, en la que la forma conversa con el entorno y revela respuestas solo a quienes saben escuchar. La pregunta central es si la geometría de la pirámide contiene respuestas sobre la energía que flota en el aire y en la tierra. Cuando miramos las intersecciones entre planos, las diagonales que cruzan cámaras y pasillos, nos preguntamos si esas intersecciones podrían actuar como nodos de un sistema mayor. Si la estructura fue concebida para canalizar fuerzas, cada intersección podría representar una toma de energía, un punto donde la densidad de la materia y la vibración del entorno buscan equilibrio. En ese marco, la geometría no es una jaula de piedra, sino un mapa de posibles rutas para la energía que aún no hemos logrado describir con precisión. La exploración de estas rutas lleva a considerar la posibilidad de que la luz, la sombra y el sonido desempeñaran un papel en la calibración de la forma. Las cámaras internas, las galerías y los pasillos podrían haberse diseñado para crear paisajes de resonancia que responden a frecuencias específicas del entorno. Si esa lectura es correcta,
cada hueco podría funcionar como un resonador, cada unión como una coalescencia de vibraciones que se manifiesta en una percepción que va más allá de lo tangible. Este enfoque invita a pensar la pirámide como una orquesta de geometría, en la que cada instrumento aporta una nota que, al combinarse, produce un efecto mayor que la suma de sus partes. La voz de la geometría en la oscuridad no busca imponer una verdad, sino abrir un conjunto de preguntas que permitan seguir explorando. Si la forma está codificada para recibir, almacenar y devolver energía, ¿qué tipo de pruebas podrían confirmar tal hipótesis sin desestimar las limitaciones de las fuentes disponibles? Se propone una lectura que privilegia la continuidad entre lo visible y lo invisible, entre lo que podemos medir y lo que, tal vez, solo podemos intuir. En ese balance, la geometría emerge como una herramienta de interpretación, un lenguaje que conecta lo material con lo energético y que sugiere que la pirámide podría ser una interfaz entre mundos distintos. La narración que se desprende de estas ideas no descarta las explicaciones técnicas previas, pero las coloca dentro de un marco más amplio de comprensión. Si la pirámide fue diseñada para sostener un flujo de energía, entonces las relaciones entre planos, ángulos y longitudes adquieren un nuevo peso, cada proporción revela una posible regla de operación, cada margen de error se convierte en una pista de cómo se podría haber ajustado la energía para que permanezca estable. En esa lectura, la precisión ya no es solo un criterio de ejecución, sino una depositaria de un saber que busca conservarse a través del tiempo. A medida que avancamos, la memoria de la geometría se vuelve un recurso que nos invita a practicar una escucha cuidadosa. ¿Qué señales podría haber dejado la estructura en su interacción con el ambiente que aún no hemos detectado? Este capítulo propone una actitud de curiosidad sostenida por la prudencia, una metodología que evita saltos prematuros y favorece una construcción lenta pero rigurosa de interpretación. Si hay una conclusión provisional, es que la voz de la geometría en la oscuridad podría haber funcionado como una guía para un equilibrio entre fuerza y estabilidad, entre la densidad de la piedra y la respiración del mundo exterior. Este equilibrio no depende de una única explicación, sino de una red de indicios que, juntos, pueden sugerir un propósito que no corresponde estrictamente a la concepción tradicional de una tumba o de una obra de arte, sino a una mediación entre energía y forma. Cerramos este tramo con una imagen, la pirámide como archivo que registra, en su geometría, una conversación entre el cosmos y la materia. Si la geometría en sí misma puede actuar como mensajera de condiciones que mutan con el tiempo, entonces cada cara, cada borde y cada intersección guarda la posibilidad de abrir una puerta a entender mejor la manera en que la energía se ordena en el mundo. Este capítulo, consciente de sus límites, propone seguir explorando con paciencia, humildad y rigor, aceptando que la verdad completa puede estar más cerca de un contorno que de una diagonal, más cerca de una forma que de una explicación total. La voz de la geometría en la oscuridad, entonces, no es una sentencia final, sino una invitación a escuchar con mayor atención las señales que la piedra entrega a quienes caminan con cuidado, entre la memoria y la pregunta. La exploración de las puertas de la pirámide nos conduce a un umbral donde el aprendizaje se coloca frente a la experiencia. Cada panel, cada juncture, cada cerradura invisible que la estructura pudo albergar en su interior parece susurrar una promesa, que el paso entre fragmentos de realidad puede requerir no solo fuerza, sino sensibilidad. En estas páginas, la puerta se convierte en metáfora y en posible puente entre la memoria de la roca y las condiciones del mundo exterior. Si la pirámide guarda secretos a través de sus umbrales, entonces las pruebas de campo podrían ser el modo en que esos secretos encuentran una forma de ser observados. ¿Qué tipo de experimentos sin instrumentos modernos habrían permitido a una civilización antigua verificar la estabilidad de un conjunto tan masivo sin demoler la precisión que ya parecía encarnar? Este capítulo propone imaginar pruebas improvisadas, basadas en la repetición cuidadosa de operaciones, en la observación de cambios mínimos y en la interpretación de señales diminutas que pueden indicar respuestas del sistema. La idea de puertas de silencio invita a pensar en un flujo entre lo visible y lo inaudible. Las cámaras internas, los túneles y las galerías no serían meros espacios, sino conductos que podrían canalizar energías de formas que hoy apenas admitimos como posibles. Si cada acceso se considera como una válvula de la máquina de piedra, su apertura o bloqueo podría modificar el equilibrio de la estructura de manera perceptible para el entorno. Este enfoque sugiere que la arquitectura fue diseñada para responder a condiciones cambiantes, manteniendo una especie de reserva de energía que se manifiesta solo cuando las circunstancias permiten su lectura. La narrativa de estas pruebas de campo no se limita a la física de los materiales.
Se extiende a la forma en que una comunidad podría haber interpretado los resultados, traduciendo señales en prácticas, reglas y rituales que fortalecen el entendimiento compartido. Si la pirámide fue un laboratorio de energía, cada prueba podría haber contribuido a un acervo de métodos, un conjunto de procedimientos que aseguraran la continuidad de un conocimiento que no se escribe sino que se transmite a través de la experiencia y la memoria colectiva. En ese marco, la precisión de la ingeniería y la delicadeza de la observación trabajan juntas para sostener una visión que va más allá de la simple construcción. Al mirar hacia la salida de este tramo, la pregunta central se desplaza hacia el impacto humano de estas puertas de silencio. ¿Qué significado tendría para una sociedad antigua comprender que ciertas respuestas se revelan solo cuando se mantiene la paciencia y se evita la precipitación? Este capítulo propone que la verdadera prueba del sistema no reside en la demostración de una hipótesis, sino en la capacidad de sostener la duda, de elaborar una metodología que permita avanzar sin perder el rumbo. La pirámide, en este sentido, funciona como un escenario donde el tiempo juega un papel activo, revelando a quienes observan con atención las señales que cambian con las edades. Cerramos este tramo con la idea de que las puertas de silencio son, al mismo tiempo, umbrales de posibilidad. Si la estructura fue diseñada para responder al entorno, cada acceso se convierte en una pregunta que invita a la exploración y a la paciencia. La lectura de estas puertas no exige una única respuesta, sino la apertura a múltiples interpretaciones que pueden coexistir, una que ve en las pruebas de campo un protocolo de verificación, otra que escucha la voz de la memoria que susurra que la energía puede haberse formado y mantenido mediante un balance entre acción humana y influencia natural. Este capítulo sugiere que la verdadera comprensión de la pirámide podría residir en la habilidad de movernos entre certeza y misterio, entre lo que se puede medir y lo que aún permanece por entender. Y finalmente, la idea de que cada umbral, cuando se aborda con respeto, puede convertirse en una puerta hacia una comprensión más amplia de la relación entre roca, energía y tiempo. La cosecha de preguntas en la memoria de la roca se presenta como una recolección paciente de indicios y posibilidades. Cada hallazgo, cada textura, cada deformación menor parece funcionar como una semilla que puede germinar en interpretaciones futuras. En este capítulo exploramos la idea de que la memoria de la piedra no es solamente un registro del pasado, sino una fuente de preguntas que pueden guiar investigaciones futuras hacia horizontes todavía desconocidos. La primera pregunta se despliega desde la noción de continuidad entre generaciones. Si las técnicas de antaño dejaron huellas que persisten hasta hoy, ¿qué puede enseñar esa continuidad sobre la forma en que la energía se mantiene estable a lo largo de siglos? Este planteamiento invita a imaginar una tradición de conocimiento que se transmite a través de prácticas que no se nombran como ciencia, pero que operan con un rigor equivalente en su contexto. En ese marco, cada técnica de ajuste, cada alineación, cada decisión de diseño se convierte en una pista de una epistemología compartida que ha buscado asegurar la resiliencia de la estructura. Otra pregunta central señala la relación entre oscuridad y claridad. ¿Qué significa buscar claridad en un enigma que parece acrecentarse con cada respuesta propuesta? La pirámide, si se lee como un sistema de energías, exige que la interpretación sea flexible y capaz de incorporar señales que no encajan de inmediato con las categorías conocidas. Este enfoque no regresa a una certeza única, sino que propone un mapa de múltiples posibles lecturas que pueden coexistir sin necesidad de que una prevalezca sobre las demás. Así, la oscuridad deja de ser un obstáculo y se convierte en un campo de pruebas para la imaginación disciplinada. La tercera pregunta emerge desde la interacción entre humano y ambiente. Si la pirámide funciona como un dispositivo que responde a condiciones externas, ¿qué significan las variaciones climáticas, las vibraciones sísmicas y las alteraciones del entorno para su funcionamiento? Este capítulo sugiere que la lectura adecuada de esos factores exige una escucha que trasciende la mirada estática y abraza una percepción dinámica. En esa percepción, la piedra no es solo un objeto inerte, sino un interlocutor que responde, en su propio lenguaje, a las fuerzas que la rodean. La lectura de estas señales requiere paciencia para diferenciar entre ruido y información relevante, entre coincidencias y correlaciones significativas. La cosecha de preguntas también invita a revisar el marco de lo posible. Si la energía podría haber viajado a través de la piedra en rutas que aún no entendemos, entonces la forma de la pirámide podría haber sido diseñada para facilitar ese tránsito invisible. Este enfoque plantea una ética de la investigación que prioriza la humildad, reconocer que lo que parece imposible en un momento podría convertirse en una pieza del rompecabezas en el tiempo.
Y, al mismo tiempo, mantiene una rigurosa vigilancia para evitar la tentación de interpretar de forma desequilibrada sin evidencia contundente. En la última parte de este capítulo, la memoria de la roca se ofrece como una mesa de trabajo para la imaginación y la metodología. Cada fragmento de evidencia se convierte en una pregunta que invita a ser respondida por futuras exploraciones, ya sea en el terreno, en la comparación con otras estructuras antiguas, o en el desarrollo de herramientas conceptuales que nos permitan plantear hipótesis con mayor precisión. Si hay una conclusión provisional, podría ser que la verdadera riqueza de la pirámide reside en su capacidad de seguir generando preguntas, en su habilidad para sostener la duda sin caer en la parálisis, y en su potencial para estimular una conversación entre generaciones sobre la relación entre materia, energía y tiempo. Este capítulo cierra con una invitación a la curiosidad responsable, a la paciencia para estudiar lo que queda por entender y a la apertura para que nuevas evidencias rediseñen, una vez más, la historia que contamos sobre la Gran Pirámide. El amanecer en la ladera cercana a la Gran Pirámide revela un momento de transición que parece susurrar un acuerdo entre la piedra y la atmósfera. En este capítulo exploramos la idea de que la memoria de la roca no solo registra el pasado, sino que establece puentes que conectan horizontes temporalmente dispersos. Si la estructura es un archivo vivo, entonces cada luz que aparece al borde de un pasillo o cada sombra que se desplaza por una cara puede interpretarse como una firma de continuidad entre eras distintas. La primera cuestión que emerge es la relación entre luz y memoria. Cuando el sol asciende, las superficies de piedra cambian su tonalidad, revelando texturas que antes parecían invisibles. Este fenómeno no es meramente estético, podría indicar momentos de lectura de la memoria, donde la roca revela información solo ante una cierta cadencia de iluminación. En ese contexto, la memoria no es estática, sino una especie de libro que se abre y se cierra con el paso del día, dejando pistas que requieren paciencia para ser discernidas. La segunda cuestión aborda las rutas de transmisión entre generaciones. Si los constructores emplearon ciertas técnicas que permiten que la energía se conserve, ¿cómo podría esa sabiduría haberse transmitido a lo largo de siglos sin perder su precisión? Este capítulo propone imaginar una tradición de conocimiento que no depende de palabras, sino de prácticas repetidas, de rituales de inspección, de pruebas que se convierten en hábitos. Cada gesto, cada alineación, cada revisión de una unión puede entenderse como una nota en una partitura que otras generaciones deben aprender a tocar. La tercera cuestión conecta la experiencia humana con la materia. Si la pirámide funciona como un puente entre la memoria y el amanecer, entonces la recepción de su mensaje por parte de quien observa podría depender de una apertura interior que permita que ciertas energías resuenen. Este capítulo sugiere que la interpretación correcta exige un equilibrio entre rigor y sensibilidad, entre método y imaginación. La memoria de la roca invita a un aprendizaje que no se agota en respuestas simples, sino que invita a seguir explorando con humildad y curiosidad. A medida que avanzamos hacia el final de este tramo, la idea de puentes entre memoria y amanecer se vuelve una metáfora para la investigación en general. Las preguntas que hemos planteado a lo largo de las páginas anteriores encuentran una nueva forma de expresarse aquí. El conocimiento no es una conclusión final, sino un pasaje continuo que se traslada a través del tiempo, que se reparte entre contextos y que se reconfigura ante cada nuevo encuentro con la realidad. En ese sentido, el capítulo 10 propone mirar la Gran Pirámide como un horizonte móvil, un objeto que nos desafía a caminar con cautela entre lo conocido y lo por descubrir. Cerramos con una visión que subraya la responsabilidad de la curiosidad. Si la memoria de la roca puede actuar como guía, entonces la manera en que respondemos a sus indicios define el carácter de nuestra propia época. Este capítulo concluye sin afirmaciones absolutas, pero con una invitación a seguir explorando las posibles conexiones entre la memoria, la energía y el tiempo, a continuar construyendo puentes que permitan a las generaciones venideras cruzar con confianza hacia un entendimiento más amplio de la Gran Pirámide. La narrativa que emerge de la Gran Pirámide no es solo una recopilación de hechos, sino un eco que se repite en diferentes voces a lo largo del tiempo. Cada fragmento encontrado, cada patrón visual y cada resonancia que se percibe en las cámaras internas se entrelaza con historias que pudieron haber sido contadas de forma oral, ritual o técnica. En este capítulo exploramos la idea de que la piedra conserva una memoria colectiva que habla a través de metáforas y símbolos, más allá de las palabras que pudieron haber quedado registradas originalmente. La primera cuestión se centra en la diversidad de voces que pueden haber participado en la construcción de la memoria de la roca. Si distintas comunidades a lo largo del tiempo interactuaron con la estructura,
Es razonable pensar que cada una aportó su propio marco interpretativo. Este enfoque sugiere que la pirámide funciona como un archivo multivocal, donde las capas de interpretación se superponen como anillos de un tronco antiguo que ha visto pasar generaciones enteras. La lectura de estas capas exige paciencia y una conciencia de que toda interpretación es, en cierta medida, una construcción contextual. La segunda cuestión aborda la relación entre relato y evidencia. Si la narrativa se expresa en simetrías, huecos y curvas, ¿qué papel juega la tradición oral o las prácticas simbólicas en la generación de hipótesis que luego la ciencia formal podría revisar? Este capítulo propone que la mejor comprensión surge cuando las historias que rodean a la roca se reciben con humildad, permitiendo que se integren nuevos datos sin deshacer el tejido de significados ya establecido. En ese sentido, la memoria de la piedra funciona como un puente entre la experiencia sensible y las explicaciones conceptualizadas, entre lo que se vio y lo que se dijo que se vio. La tercera cuestión se refiere al modo en que el tiempo transforma las narrativas. Si la pirámide ha estado presente durante siglos, es natural que las historias que la rodean evolucionen conforme cambian las expectativas culturales y las preguntas que la gente se hace sobre su finalidad. Este capítulo sugiere que la memoria de la roca se reescribe a cada encuentro, que nuevas observaciones pueden incorporar matices que enriquecen la interpretación previa. Así, la narrativa se convierte en un proceso dinámico, no en una melodía fija, y la estructura de piedra queda como un escenario donde las voces se alinean para contar una historia más amplia sobre energía, forma y continuidad. La última cuestión se centra en la responsabilidad ética de la lectura. Al acercarse a una obra anterior que ha perdurado, el intérprete asume una postura de respeto, conscientes de que cada interpretación puede afectar la forma en que futuras generaciones entienden la estructura. Este capítulo sostiene que la lectura responsable implica registrar no solo lo que se observa, sino también las dudas, las limitaciones y las preguntas que quedan sin responder. De esa forma, la narrativa en piedra conserva su vitalidad como proyecto abierto, invitando a nuevas voces a aportar su visión sin borrar las que ya se han escuchado. En este sentido, el eco de la narrativa se convierte en un motor para la curiosidad compartida y para un compromiso continuo con la exploración equilibrada de la Gran Pirámide. La última sección de este recorrido se abre con una imagen central. La memoria de la roca se revela como un conjunto de puentes que conectan mundos diferentes. Cada hallazgo, cada detalle diminuto, parece funcionar como una conexión entre el pasado que fue y el presente que observa. En este capítulo exploramos la idea de que la piedra no solo guarda recuerdos, sino que facilita la transmisión de entendimiento entre generaciones y culturas distintas, a través de señales que pueden ser interpretadas por quienes se acercan con paciencia y cuidado. La primera cuestión se centra en la ética de atravesar esos puentes. Si la memoria de la roca sirve como guía, ¿qué responsabilidad acompaña a quien cruza entre relatos, evidencias y suposiciones? Este planteamiento propone una lectura que evita la tentación de imponer una única verdad, promoviendo en cambio una convivencia de perspectivas que enriquecen la comprensión sin apagar las voces que ya han contribuido a la conversación. En ese marco, la labor del investigador es cuidar el tejido de insinuaciones y permitir que múltiples interpretaciones dialoguen entre sí, sin que una domine a las demás. La segunda cuestión aborda la experiencia sensorial frente a la evidencia. Si la luz, el sonido y la temperatura pueden modular la lectura de la roca, ¿qué otros sentidos podrían estar involucrados en una lectura más holística? Este capítulo propone imaginar métodos de observación que integren la percepción corporal, la respiración y la paciencia como componentes prácticos de la exploración. En esa alineación, la memoria de la piedra se convierte en un taller de experiencia, donde la atención sostenida permite reconocer patrones que la visión por sí sola podría pasar por alto. La tercera cuestión se vincula con el legado cultural. Si la pirámide ha sido un interlocutor de distintas comunidades, es razonable pensar que su memoria se ha enriquecido con historias, rituales y prácticas que aportan capas de significado. Este capítulo sugiere que el aporte de estas tradiciones no compite con la evidencia científica, sino que la complementa, ampliando el horizonte de preguntas que se pueden formular y las formas en que se pueden buscar respuestas. La cooperación entre saberes distintas se presenta como una vía de exploración que reconoce la dignidad de cada enfoque y su valor para un entendimiento más completo de la Gran Pirámide. La conclusión propone que la verdadera riqueza de la memoria de la roca reside en su capacidad para activar una curiosidad sostenida. Si la memoria funciona como un conjunto de puentes, cada cruce invita a una conversación entre lo tangible y lo interpretativo, entre lo que está confirmado y lo que permanece por descubrir.
Este capítulo no cierra con una afirmación definitiva, sino con una invitación a seguir explorando con humildad, rigor y apertura a nuevas evidencias que podrían reconfigurar nuestra comprensión de la estructura y su papel en la historia humana. Al finalizar, se sugiere que la memoria de la piedra continúa viva en cada nuevo encuentro con la roca, en cada pregunta planteada y en cada lectura compartida que amplía la visión sobre energía, forma y tiempo.